Ya, Vale. y voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, aquí está la Profe, parte, ¿sí? y si primero nos explica cómo va a ser el tema de la prueba, cómo se va a realizar y todo eso. A ver, en nuestro caso va a ser bien simple porque tengo entendido que nuestro curso no está eh, en el, en el U virtual. Hay otros cursos que se llaman parecidos, pero esos sí están en el U virtual. Pero ellos tienen una prueba la próxima semana, pero yo tengo entendido que de este curso tampoco estamos en eso, que estamos solitos, entre comillas, por el tema de las carreras, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer con la prueba es simplemente, bueno, yo ya la tengo lista, les voy a mandar hoy día tipping 17 horas, si les parece, por correo electrónico un enunciado de la prueba. Y la fecha de entrega va a ser hasta el domingo a las 23:55, puse ya por el tema de que, para que quede claro, hasta el domingo en la noche van a tener tiempo para responder eso y para enviarme la respuesta al mismo correo. O sea, van a tener mucho tiempo, pero el tema es que la prueba debe ser, bueno, lo llamaron asincrónica, Ujú. o sea, fuera del horario de clase. Entonces, por eso yo hoy día, tipo 17 horas, les mandaría la prueba. O sea, me refiero, en sí va a ser una tarea que van a hacer, bueno, esencialmente 3 ejercicios, ¿ya? Y con el tiempo más corto que una tarea, Mm. ¿ok? Va a tener un ejercicio más y va a ser más corto que una tarea. Eso es todo. No, 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 no. Perdón, aquí en el chat me preguntaron si lo de hoy sería la última nota del primer semestre. Por favor, el Ah, primer no, semestre no se quiere. termina a fines de septiembre, El 26 de septiembre finaliza. algo así. Y el asunto es que para esa fecha vamos a tener que hacer, o sea, yo quiero hacer más tareas y quiero, o sea, tenemos que hacer al menos otra prueba más y además tenemos que hacer una prueba recuperativa. Esa prueba recuperativa, a ver, en primer lugar, puede reemplazar una nota de prueba, o sea, cualquiera de las pruebas y eventualmente si alguien tuvo problemas con las tareas y eso, ya yo pondría también que puede reemplazar el promedio de las tareas, ¿ya? Porque al final la idea es sacar la nota final del semestre con 3 notas: promedio de tareas, eh, prueba 1 y prueba 2. La prueba recuperativa reemplaza alguna si es que resulta mejor, ¿ya? Se puede dar la prueba recuperativa ahora en este semestre excepcionalmente, sin necesidad de justificar la razón por qué se necesita dar la prueba recuperativa. Porque cuando volvamos a clases presenciales tienen que tener cuidado de que si ustedes no pueden asistir a una prueba, entonces tienen una semana de plazo, pero ojo, una semana corrida, o sea,
¿ya? O sea, son esencialmente 5 días hábiles. Bueno, si contamos los días hábiles de lunes a viernes, para entregar la justificación, y eso tiene que ser algún certificado médico o algo por el estilo, que justifique su ausencia de la prueba. O sea, presencial, ¿ya? Ojo, aquí estoy hablando para el caso presencial. Y eso se envía a los coordinadores y, o sea, no, de hecho son los jefes de carrera los que después deciden cuáles pruebas recuperativas son permitidas para que un estudiante las pueda dar. Pero ese trámite, en este caso, ahora este semestre, no va a ser necesario. Ustedes prácticamente tienen una tercera prueba y si esa tercera prueba resulta mejor que algunas de las otras 3 notas previas que les mencioné, entonces la reemplaza. Punto. ¿Ya? O sea, van a tener 4 notas y se toman las 3 mejores para sacar la nota final del curso. ¿Ok? En ese sentido no Sí. creo que... ¿Sí? No, afirmándole que sí. Ah, ya, muy bien. Bien, entonces, ¿qué ejercicios me quieren proponer respecto a la materia? Ya, yo voy a poner una hoja en blanco entonces. A ver, por acá más fácil. No, corte por acá. Ah, no, acá. Acá. Ahí. Lo abrimos un poco más. ¿Podría ser como ejercicio para transformar las funciones a ecuación? Ya, me tendrías que dictar, por favor. Alto. Acá, tamaño. Pongamos en 3 para que no, o en 4 para que sea más bonito. Ya, me tendrías que dictar. Por favor, ¿me podrías dictar? A ver. Es que aún no tengo ningún ejercicio, o sea, Mm, A ver, la función de x, Ya, f de x. f de x es igual a x cuadrado Ajá. menos 6 Ajá. más 2. ¿Cómo? Más 2. Pero x cuadrado menos 6 más 2. ¿Sí? Perdón, Pero eso así. no sería para transformaciones, ¿o sí? Eso es x cuadrado menos 4. Ujú. ¿Estás seguro que es así? Fue algo que inventé recién, así que no estoy seguro si será así o no. Claro, lo que Profe, pasa yo es que este tengo... ejercicio así sería un poquito fome. Profe, Algo interesante Perdón, entonces. porque es solamente aquí la parábola, esa es la que conocemos, la estándar, ¿ya? La que tiene por acá el 1, entonces por acá el 1, bueno, por acá más o menos el 1, ¿ya? Bueno, ahí ustedes ven, por acá está el 1, ¿ya? Acá tenemos el menos 1. Este gráfico es conocido, ¿ya? Y este menos 4 aquí, lo único que hace es toma este
gráfico y lo traslada 4 unidades hacia abajo. Entonces nos queda aquí, en vez, este punto aquí, el vértice, en vez de quedar en 0, nos queda en 1, 2, 3, menos 4. Acá. Entonces aquí el gráfico sería por ahí, perdón, un poco más para abajo ahí. Eso, y después esto aquí para el 1, ¿no? Aquí 1, en 2, aquí esto cruza el eje X. A ver, va por allá, va por allá. Ahí, así. Y por el otro lado, parecido. ¿Ya? O sea, porque aquí dijimos el menos 4, si sumamos o restamos una constante en general a una función, entonces esto simplemente, el menos significa entonces traslación de manera vertical aquí hacia abajo. ¿Ya? Ahora, como me lo dictaste tú, quizás tu intención fue poner esta función. X menos 6 al cuadrado más 2. Ah, la tarea también, por favor, a mi correo. A mi correo de la USACH, si es posible. Ok. Para, ¿sí? Entonces el correo de la USACH. Sí, de preferencia. Pero en total es que es solamente para que no se me inunde tanto mi otro correo. Ah, ok. Ya. O sea, pero para las personas que ya me lo han enviado a mi correo particular, no se preocupen, igual lo tengo en cuenta ya. Y voy a descargar todos los archivos ahora este fin de semana y voy a hacer las carpetas y voy a estar corrigiendo ahí con eso y espero que me funcione poder corregir, o sea, debería funcionar y después mandarles, o sea, con el Dropbox, y de esa manera poder enviarles las tareas con los comentarios en los respectivos lugares. ¿Ya? Bien. Ya, ahora, ya, Yo tengo otro ejercicio. No, es que solamente quería hacer un comentario acá respecto a esa modificación del primero y de ahí al tiro vemos el tuyo, ¿ya? Esto de acá, perdón, el más 2, esto de nuevo es una traslación, traslación vertical, en este caso, 2 unidades hacia arriba. Unidades hacia arriba. Ahora, la parte aquí interesante, como tenemos aquí el menos 6, ¿ya? Esto de aquí corresponde a una traslación horizontal. Horizontal. En 6 unidades hacia la izquierda o derecha. Hacia la izquierda. derecha. ¿Acepto más votos? Hacia la derecha. Derecha. Eso, hacia la derecha. Hacia derecha. Aquí
ojo, con las traslaciones horizontales, el signo aquí es justamente opuesto a... Muy bien. Es justamente opuesto a lo que, digamos, al signo, entre comillas, ¿ya? Y aquí entonces partimos con el mismo gráfico original, con este de acá, de la parábola simple. Aquí esto es y igual a x al cuadrado. Eso. Bien, entonces, ¿cuál era el siguiente problema que me querían plantear? Profe, era un medio por x menos 2. Un medio por x menos 2, entiendo así. Sí, elevado a 3 más 1. Ya. Entonces, aquí, bueno, llamémosla f de x de nuevo, porque si no terminamos acabamos con el abecedario. Entonces, aquí la función base que utilizamos es, ¿cuál podemos tomar aquí? Traslación vertical. No, no, ¿X cubo? eso, a eso me refiero. El gráfico base. Aquí ocupamos el x al cuadrado, perdón, el ejemplo anterior aquí ocupamos el x al cuadrado y de ahí hicimos las operaciones después. ¿Ya? Aquí tenemos esta cosa aquí al cubo, entonces la función base va a ser o sea, vamos a partir de este gráfico. Y este gráfico, acuérdense, es más o menos así. Bueno, ya voy a poner solamente el esquema acá. Ya, por acá, no, perdón, pasa por el 0 aquí, es bastante más plano aquí y después más empinado. Después del 1, pongamos el 1 por acá. Y aquí hace lo mismo, pero es simétrico respecto al origen. Ok, entonces por acá sería el menos 1 y acá el menos 1. Ahí, este punto. ¿Ya? Y este gráfico entonces sería el con el que partimos. Y ahora aquí traducimos las distintas operaciones. Y una cosa aquí, si ustedes quieren hacer, o sea, parten de este gráfico ya, analizan aquí bien las operaciones, entonces el tema es que el orden en que hacen las distintas operaciones o traslaciones o en general operaciones, el orden no importa, ¿ya? Entonces, ¿con qué cosa quieren empezar aquí en la f de x ahora, en la que tenemos ahora? ¿Cuál quieren hacer primero? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Con Me la refiero, traslación? aquí hay ¿El menos 2? un medio, hay el menos 2. Bueno, empecemos con el menos 2. Entonces lo voy a subrayar aquí con azul y lo vamos a escribir en azul. Esto es una traslación horizontal de nuevo. Traslación horizontal. Y en ¿cuánto, qué? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. 2 unidades a la derecha. Ah, no, a la 2 derecha. unidades a la derecha, eso. Perdón, perdón. No, no, pero está bien, para eso estamos aquí repasando las cosas. Ahora, entonces, bueno, si quieren, hacemos aquí el gráfico cortito, pero solamente el esquema, ¿ya? Y yo necesito más espacio acá, entonces tengo aquí el 1, el 2, entonces lo que estaba aquí en el 0 antes, ahora está en el 2, ¿ya? O sea, voy a tener algo por ahí.
Bueno, ya más o menos. Ahí. Profe, tengo una duda. ¿Cómo sabes cuál es cuál es Aquí tengo vertical entonces. y cuál es horizontal para hacerla? Lo que pasa es que si reemplazo el x de acá, de la función original, ¿ya? Ujú, Aquí, o sea, si lo reemplazo por el x menos 2, o sea, y ¿ya? después tomo el cubo, ¿me entiendes? Mm, Aquí tengo el cubo de x y aquí tengo el cubo de todo lo que está aquí en el paréntesis, ¿ya? ah, ok. Ah, Entonces, sí, si le eso, resta directo a la X es horizontal y si se le... si lo como resto está por fuera, arriba... entre Ujú, comillas, a toda la función aquí, entonces ahí es vertical, ya, con este. gracias. Ya, entonces, ¿cuál número quieren hacer ahora? Ah, perdón, aquí hay que marcar, todavía que aquí supongamos que tengo por acá el 3, entonces aquí tengo el 1, ¿ya? Y aquí tengo el 1, entonces esto de aquí es el menos 1. Ya. Ahora, bien, ¿cuál es el siguiente paso que quieren hacer? El siguiente número aquí en la expresión que queremos. ¿Un Ah, medio? perdón, aquí déjeme explicar todavía. Aquí, esto ahora es el gráfico de x menos 2 al cubo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, siguiente paso. Perdón, ¿cuál era el que quieren hacer? Ah, yo propuse un medio. El 1/2. Muy bien. Entonces, dediquémonos a esta parte de acá. ¿Qué significa eso? El 1/2 es un número menor que 1, pero positivo. ¿Ya? Entonces, eso significa que yo ahora tomo el gráfico que ya tengo, el en azul, y lo aplasto. Porque, por ejemplo, aquí, perdón, acá, donde tengo el valor 1, como tomo solamente 1/2 de eso, entonces voy a tener como valor 1/2 acá. ¿Ya? Entonces, eso es como bueno, creo que lo llamaron como compactación o algo así, o no, compresión. O sea, en sí es como que aplasto el asunto, ¿ya? ¿Sí? No entiendo. A ver, esperen, voy a poner aquí. Ah, o quizás mejor que lo ponga aquí en ese mismo, ¿ya? El nuevo gráfico, por ejemplo, cuando x vale 3, sí, cuando es un número más grande que 1, entonces se estira, pero verticalmente, ¿ya? Entonces aquí, en este ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, para x igual a 3, x menos 2 es 1, pero si yo quiero calcular 1/2 de x menos 2 al cubo, entonces me va a dar aquí 1/2, ¿ya? Bueno, en el 0 me va a seguir dándome 0 y aquí también va a ser 1/2. Ya pongamos por acá el puntito, que están muy cerca aquí las curvas, pero la idea es que ahora la curva hace esto de aquí un poco más, de manera más, perdón, aquí no por decir encima, más aplastado, ¿ya? Aquí entonces la parte verde sería de 1/2 x menos 2 al cubo. Y entonces, no. Aquí esto es una, ¿cómo le pongo? Compresión vertical. Vertical,
aquí, ya que 1/2 es menor que 1. ¿Ya? Por eso fue buena la pregunta que recibí por el chat. Si esa constante aquí es mayor que 1, entonces obviamente es un estiramiento vertical. Eso. Y ahora, entonces, por último, nos falta el bueno, y como único color que se pueda ver bien, entonces me queda aquí el rojo, el +1. Entonces, quiere decir que el gráfico final va a ser, vamos a estar por acá, más o menos. Ya, voy a darle un poco más de espacio acá. Sí, bueno, ya. Ahora aquí, por decirlo así, el 0 de acá, a ver, ya coloquemos acá el 1. No, este no me gustó ahí. Este un poco más por ahí. 3, bueno ya, 4. Entonces, aquí este punto, el 2,0, ahora se traslada al 2,1 acá, ¿ya? Y ahora tomo la curva verde, o sea, aquí estaría el 2. Entonces, para el 3 tengo Profe, que... pero lo puso en el 3, ¿o no? ¿Ah? Abajo en X. 1, 2, ups, sí, No en el dijo 3. 2, 1. Ya, perdón, ya me corrí. Ahora sí, ya, entonces acá en el 3 tendríamos aquí el valor 1,5 y en el 1 entonces sería el 0,5. Y tengo que pasar aquí de esta forma. Aquí suavecito. Ahí. Y por acá. Por allá y así. Entonces, a ver, aquí tengo el 1, 2, 3. Y este gráfico entonces sería el gráfico de 1/2, donde aquí, ojo, este es el 3/2 y aquí tengo el 1/2. 1/2 x menos 2 al cubo más 1. Listo. Ya, ¿quedó clara esa parte? Sí, se entiende. A ver. Bien. Otras dudas, consultas. A ver, ya mejor empiezo otro papel. Mientras ustedes piensan en qué es lo que me quieren preguntar. ¿Cuál otro tipo de ejercicio eran los que entraban también? Además de funciones de transposición. Encontrar el recorrido y el dominio. Yo creo que ese también podríamos repasarlo, ¿no? Es que a mí me complica, no sé si ustedes. ¿Ya? ¿Me tienen que preguntar nomás? Proponer un ejercicio. Profe, yo quería ver primero lo de paridad. Sí, sí, bueno. Bueno, Paridad, imparidad, ya. ¿Le Veamos eso que es puedo más dictar corto. unos ejercicios de la guía? a ver, bueno, si quieren, pero a ver, respecto a paridad, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar esto y ver qué es lo que nos resulta. ¿Ya? Ujú. O sea, en todas las partes donde en el ejemplo, o sea, en la función explícita aparece la x, lo reemplazamos por menos x. ¿Ya? Entonces, si esto nos da una expresión de manera que obtengo la función original, ¿ya? Entonces, aquí
f es par. Si este signo menos de aquí, de acá, entre comillas, me sale para afuera, o sea, si obtengo menos f de x, entonces f es impar. ¿Ya? Y caso contrario, o sea, si no ocurre ni aquí la primera parte, acá, sí, ni la primera parte acá, ni aquí esta segunda parte, entonces no es ni lo uno ni lo otro, así de simple. Caso contrario, ¿Qué se llamaría no tiene simetría? no, eso no necesariamente, no tiene paridad. O sea, no es ni par ni impar. Eso es todo respecto a la paridad. No, pero igual como que hay ejercicios que a uno confunde, porque ¿Ya? a mí me tocó en internet ejercicios que no tenían simetría y yo me enredé. Ya, veamos. ¿Me quieres dictar uno? Ya, espérame. A ver, lo que sí podemos decir, en el caso de que una función sea par, ¿ya? La función es entonces simétrica respecto al eje Y. Si la función es impar, la función es simétrica respecto al origen. Ahora, si la función no es ni par ni impar, podría ser igual que el gráfico tenga algunas simetrías, pero respecto a otros ejes u otros puntos, ¿ya? Igual podrían tener alguna simetría, pero no respecto al eje Y o respecto al origen. Eso. Hay en particular, ¿qué pasaría con una simetría respecto al eje X? Si un gráfico es simétrico respecto al eje X. ¿Cómo sería así? Por ejemplo, eso. Ya, ¿Sería par? esa pregunta es capciosa, cuidado. Ya, dijimos par es simetría respecto a este eje de acá, ¿cierto? ¿Ya? O sea, lo que Ujú. dibuje acá lo tiene que aparecer, perdón, lo que dibuje acá, alguna curva, me tiene que aparecer de la misma forma aquí para el otro lado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo entonces simetría respecto al eje X? Perdón, ahí mejor así. Ya, bueno, se supone que es simetría, ¿ya? Mm. Eso. ¿Qué pasa acá? ¿No sería una función? Exacto, eso es. Aquí aplicamos el criterio de la recta vertical. Esto intersecta por acá y por acá dos veces, así que no es el gráfico de una función al estilo como nosotros la queremos conocer aquí. ¿Ya? O sea, aquí esto es, aquí la primera parte es, aquí simetría en el eje Y, aquí simetría respecto al origen, ¿ya? Pero, por ejemplo, una función podría ser, no sé, pongámosle ya un ejemplo así, por ejemplo, esta función acá. Tomamos la semicircunferencia, pero donde aquí partimos desde el origen y llegamos aquí hasta, no sé, pongámosle 4.
Entonces aquí vamos a tener el centro en 2. Y este gráfico aquí es simétrico respecto a este eje. El eje X igual a 2. ¿Ya? Pero esta función aquí, o sea, es una función, pero no es ni par ni impar, porque no es respecto al eje Y ni al origen. ¿Ok? Eso era lo que quería decir. Ahora, si quieren decirme un ejemplo, ¿Paridad? Yo tengo un ejemplo de paridad. ¿ya? ¿Me dictas, por favor? Es X y el valor absoluto de X. ¿X qué? X, el valor absoluto de X. O sea, el valor absoluto de X acá. Sí, y adelante una X. Ah, X por. Sí, Y esta es la función. sí. Ya. Entonces, para ver la paridad acá, evaluemos f en menos x. ¿Ya? Esto es entonces, aquí tengo x, lo tengo que reemplazar por menos x. Ahí. Por el valor absoluto de menos x. ¿Ya? Todas las partes donde tengo x, pongo menos x. Ahora, el valor absoluto de menos x va a ser el valor absoluto de x también, ¿cierto? Porque me interesa solamente, por decirlo así, la parte positiva. ¿Ya? Y este menos x, aquí entonces me queda menos x, lo puedo escribir de esta manera. Y ahora aquí es donde tengo de nuevo la f de x. Si te fijas acá, es lo mismo. Lo único es que ahora tengo aquí este signo menos adelante. O sea, esto es igual a menos la f de x. Y por lo que pusimos aquí arriba, entonces, aquí la función f es impar. ¿Ya? Eso es todo. Para que vean, no es tan complicado chequear la paridad de una función. Ya, otra... Ahora Perdón. podríamos, Ya, ¿qué podríamos cosa? ver el recorrido y el dominio. Ya, sí, por supuesto. ¿Me quieres proponer algún ejercicio? Sí, uno que es como una ecuación polianómica, no me acuerdo cómo es la cosa. Ya, díctame nomás, por favor. Es, a ver, x2 menos 2, ¿X2? menos 2. O sea, X al cuadrado te refieres. Sí, perdón, x al cuadrado menos 2. ¿Ya? Eso, encontrar el dominio y el recorrido. Ah. Entonces, esta es nuestra f de x. Ya. Ah. Bueno. Aquí en este caso, la función, a ver, pongámosle g de x igual a x cuadrado. Esta función, ¿tiene algún punto donde no está bien definida? ¿Cómo bien definida? O sea, donde no puedo calcular el x cuadrado para algún número real. No, se pueden todos los negativos y los positivos. Eso. Cuando te piden encontrar el dominio
para una función, entonces siempre se entiende, y no te dicen algún conjunto en específico, entonces siempre se entiende el conjunto más grande dentro de los reales, de manera que la expresión algebraica acá, o acá estén bien definidos. Bien definido quiere decir, por ejemplo, no puedo dividir por 0. Eso es un ejemplo. O el otro ejemplo clásico también, las raíces pares no están definidas para valores Ser negativo. negativos. ¿Ya? Eso. Esos son como, o el logaritmo natural, por ejemplo, tampoco está definido para números negativos o incluso para el 0 no está definido. Cosas así, Y de este estilo. ¿Ya? ya. Entonces, como aquí en este caso, esta función, el x cuadrado menos 2, lo puedo calcular para todo número real. ¿Ya? Entonces aquí el dominio es simplemente todos los números reales. ¿Ya? Ahora, la parte que aquí es un poco más interesante es el recorrido acá. Entonces, este recorrido acá de la cuadrática, ¿cuál es? ¿Lo conoces? No. ¿No? Cuando tú tomas cualquier número real, ¿ya? Al cuadrado, ¿te podrá salir, por ejemplo, un número negativo? No, ¿Sí? En los reales no. Recorrido sería lo positivo incluido el 0, ¿o no? Exacto, sí. Porque cualquier número real, positivo o negativo, si tú tomas, por ejemplo, menos 5 al cuadrado, te va a dar más 25 igual, positivo. ¿Ya? En los reales no puedes obtener un número negativo mediante o sea, al tomar el cuadrado ahí. ¿Ya? Para eso necesitan los números complejos. Y de hecho, por eso mismo se construyeron los números complejos. Pero bueno, entonces, aquí el recorrido de G, entonces, es, bueno, voy a escribirlo como intervalo, del 0 al infinito, solamente la parte aquí, los números positivos, incluidos el 0, porque obviamente 0 al cuadrado es 0, ¿ya? Pero ningún número negativo lo puedo alcanzar acá porque el cuadrado siempre va a ser un número positivo, o 0 en el peor de los casos. O sea, para el 0 me refiero. ¿Ya? Entonces, ahora, si queremos saberlo para la F, tenemos el recorrido de la G, ¿ya? Que es del 0 al infinito, pero ahora estoy restando 2. ¿Ya? O sea, este vértice que tengo de la parábola, que está en el 0, 0, ahora lo traslado al 0 menos 2. Si lo miramos en el gráfico, a ver, aquí me falta eso. O sea, la G sería por acá, la parábola. Por ahí. Y entonces la F sería aquí menos 1, menos 2. Ya dijimos, eso es traslación vertical hacia abajo. Perdón, un poco más. Ya. Bueno, parece más bien una... Es que ahí se nota también de que yo... es que cuando hice mi bachillerato, tuve mi énfasis, tuve un curso, digamos, el grande, el importante, en matemática y el otro en arte, ¿ya? Así que por eso mi manera de pintar aquí los gráficos. Perdón por eso, ya. Entonces aquí tenemos el menos 2.
Y a ver, lo voy a hacer acá en azul. Aquí el recorrido de la G, fíjense, este lo tenemos que mirar aquí en el eje Y, ¿ya? En la parte del eje Y que queda, que podemos alcanzar mediante el gráfico de la curva. Entonces, en este caso aquí, para la F, ahora alcanzamos hasta aquí abajo, todo eso, hasta el -2, ¿ya? Entonces aquí el recorrido de la F ahora va a ser del -2 en adelante, ¿ya? Pero eso es porque tomamos el gráfico original y lo trasladamos 2 unidades hacia abajo. ¿Se entendió un poco? Sí, Sí, se logró entender ahí mejor. Ah, ya, muy bien. Otra duda, consulta. Mm, Alcanzamos para una corta, eso sí, lo lamento, pero después la próxima clase quiero avanzar con la materia un poco, aunque no mucho, pero creo que es una cosa que va a ser muy relevante para ustedes. Si nos queda tiempo en la próxima clase, podríamos, por último, contestar también más dudas, consultas, pero igual no tienen que estar preocupados por la prueba, ¿ya? Mi intención no es fregarlos, pero quiero que ustedes aprendan bien las cosas. Eso. Ya, ¿me plantean otro problema? Nos quedan como 7 minutos. una función racional. Ponme una. Espérame, estoy buscando. Sí, ojalá no inventada, porque después ahí las raíces resultan, por lo general, desastrosas de calcular. X al cuadrado menos 9 X cuadrado partido, menos 9. sí, partido por X menos 3. Ah, jeje. Bueno, puse la raya un poco más larga ahora. Aquí tenemos, bueno, una cosa, una observación. Fíjense, el x cuadrado menos 9 lo puedo escribir como suma por resta, ¿cierto? Como lo estoy escribiendo acá ahora. ¿Ya? Entonces, aquí como tengo ahora en el numerador y en el denominador el mismo factor, lo podré simplificar. O sea, me queda x más 3. Ahora, lo que sí, ojo, para encontrar el dominio de la función, tengo que trabajar obligadamente con la expresión original que me dan, ¿ya? No puedo trabajar aquí con lo que ya logré simplificar. Entonces, esto de aquí es una función racional y como tal tengo que excluir aquí los puntos donde, o sea, a ver, lo voy a escribir así. A ver, ya, el dominio de la F es entonces todo R, ¿ya? Menos el conjunto de los puntos X en R, tales que la expresión por la que estoy dividiendo, o sea, esto, tales que en este caso es solamente X menos 3, sea donde tengo que excluir estos, donde estos justamente se anulan. En general, siempre todos los puntos donde el número, o sea, la expresión por la cual estoy dividiendo, donde esto se anula, esto lo tengo que excluir, sí o sí, ¿ya? Aunque sea posible arreglar el asunto, ¿ok? Pero para el dominio tengo que trabajar
con esta expresión, la que remarqué aquí en verde, con la versión original. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? ¿Quedó clara? Sí, Ya. Entonces, en este caso, esto se anula en el x igual a 3. O sea, el dominio me queda como R sin el 3. Aunque la función, si la simplifico algebraicamente acá, me quede definida para x igual a 3, ¿ya? Pero como la versión original no está definida para este término, entonces no lo puedo incluir en el dominio. Ya, entonces ahora, eso sí, para el recorrido, para ver el recorrido, ay, es que lo único es que tengo pocos colores acá. Ya, voy a seguir con negro entonces. Para el recorrido ahora utilizamos la parte ya simplificada, acá, de la F. Porque ahora, si X lo tomo dentro del dominio, que lo tengo acá, el R sin el 3, entonces esto de aquí, digamos, la función g de x igual a x, digamos, recorre todo R, ¿ya? Más 3, no importa, todo R más 3 o menos 3, al final igual es todo R, ¿ya? Pero lo único es que ahora en el recorrido tengo que usar el dominio respectivo, así que tengo que quitar, como tengo que, en el dominio tengo que sacar el 3, entonces también donde x vale 3, ese punto no lo voy a alcanzar acá en el recorrido. Entonces, el recorrido de esta F va a ser, entonces, todo R, pero debido a esta parte de acá, entonces el 3 más 3, el 6, no va a estar acá en el recorrido. ¿Ya? Pero yo en no sí, entendí esa, ¿ah? la del recorrido que no puede ser 6. No caché. Porque el 6 no está en el dominio. O sea, perdón, el 3 no está en el dominio. Este 3 de acá no pertenece al dominio de la función. ¿Ya? De hecho, si hacemos el gráfico acá, a ver, x más 3, 3 ya. Necesito el gráfico así más o menos. Pongámoslo por acá. Entonces tengo ahí 1, 2. Aquí está el menos 3. Aquí tengo el 1, 2, 3. Ya, pongamos aquí 1, 2 también. Ya, el gráfico del solamente X es simplemente la diagonal acá. ¿Ya? Esto es Y igual a X y por supuesto sigue por acá. La diagonal. Es que no sigo aquí hasta más abajo porque ahí tengo o sea, lo del zoom, ¿ya? Entonces, aquí el gráfico de esta función f de x también es la diagonal, pero trasladada las 3 unidades hacia arriba. O sea, estoy por acá. No me cabe ahora el... Ya, este de aquí sería para la f de x. Y voy a tener que ampliar aquí un poco. 1, 2, pongamos por acá el 3. Ay, voy a terminar en la R acá. Ya, a ver, déjenme terminar primero el gráfico acá. Para este dominio acá, si yo tomo solamente la función y igual a x, aquí alcanzo a graficarlo mejor todavía. Entonces, este no está definido para este punto, pero después sigue. ¿Ya? Para el 3. Entonces, aquí le sumo el 3, lo traslado aquí para arriba y termino aquí entre medio de la R con este hoyito.
Ya, voy a intentar dibujar el gráfico entonces por fuera. Ya, justo me acaba acá por el... Ya, el gráfico sigue por acá, este punto no está, y después el gráfico sigue aquí hacia arriba. ¿Ya? Aquí esto es para el 3. Eso. Entonces, como este punto está fuera del dominio, aquí la función, digamos, tampoco puede alcanzar este valor que, aunque lo puedo arreglar acá. De hecho, bueno, espero que podamos ver eso todavía. Esto de aquí, digamos, esta función es continua, ¿ya? En sí la puedo dibujar de a una línea, excepto si le saco un punto. O sea, esta de aquí es una función con una discontinuidad reparable, porque aquí ustedes ven el gráfico es prácticamente aquí en la recta, pero solamente le hice un pequeño hoyito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a eso se refiere. Pero quiere decir de que como estoy sobre este dominio de acá, donde tuve que sacar el 3, ¿ya? Entonces, por eso aquí tampoco puedo alcanzar el valor que correspondería aquí a este x más 3. O sea, a esta f en 3, ¿ya? Y esto sería 3 más 3, o sea, el 6. ¿Ahora se entiende? No, profe, lo siento, Oh, no entiendo. es que esencialmente es eso, de que la función es, tú vas de un dominio, ¿ya? Aquí tienes el dominio y la aplicas a el recorrido, ¿ya? ¿Ya? Ahora, si en este dominio aquí tienes un hoyo, pongámosle acá el hoyo, entonces esto de aquí también tiene que tener el hoyo en alguna parte. Digamos, intuitivamente, ¿Ya? porque este número, aunque, digamos, es que es un ejemplo muy simple aquí, por eso que quizás la confusión. Ya, si quieren, al principio de la próxima clase vemos otro ejemplo entonces relacionado con eso. Ya. Vale. Uno un poco más complicado, donde tengamos quizás dos raíces acá o sea, donde tengamos aquí uno cuadrático en el denominador. ¿Podrían después proponerme algo? Mm, Bueno, o si no, me tendré que inventar algo. Ya, pero, ok, ok. Ok. pero ya es hora, o sea, ya nos pasamos un poco. Yo prefiero, o sea, hacer ahora la pausa y entonces seguimos a las 9:40. ¿Les parece? Sí. Ya, voy a... no, ups. Vamos a...